Queremos dar la bienvenida por medio de la transmisión simultánea a Valladolid, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, Martínez de la Torre, Veracruz y por supuesto ahí en el Valle de Texas. Todos los que nos están siguiendo, sean ustedes bienvenidos. También queremos decirles, por si usted nos está visitando por primera vez, queremos decirle que usted está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Y si estamos aquí reunidos, queremos decirle que estamos aquí no porque seamos perfectos, sino porque tenemos muchas cosas que queremos que Dios cambie en nuestra vida. Y por eso es que llegamos aquí cada domingo. Entonces sea usted bienvenido, y lo que usted va a escuchar en esta mañana pues es la palabra de Dios. Estamos estudiando, tenemos una manera de compartir la Biblia aquí en Filadelfia, y lo que hacemos es que nos agarramos o tomamos un libro de la Biblia y lo empezamos a estudiar versículo por versículo, trayendo la enseñanza del contexto histórico que estaba pasando en ese momento, qué es lo que el autor quiso expresar ahí y cómo es que esto lo podemos aplicar a nuestra vida. El día de hoy estamos ahí en Romanos capítulo 5 y vamos a ver de los versículos 13 al 21. 13 al 21. La semana pasada es interesante que, aquí en México se celebra el 2 de noviembre el Día de Muertos, ¿verdad? Y nos tocó hablar precisamente de Adán y el reino de la muerte. Cómo es que por el pecado de Adán se introdujo la muerte al mundo. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿sí? La consecuencia del pecado es la muerte. Y Adán fue el responsable de que ese pecado y esa muerte pasara a todos los hombres. Pero hoy vamos a ver la contraparte. Vamos a ver a Cristo y el reino de la vida. En este relato, quiero decirles algo. Este capítulo 5 de la carta de Pablo a los romanos, quiero decirle que es el capítulo más complicado, más difícil de poder captar. Pero con la ayuda de Dios vamos a poder presentar la enseñanza en esta mañana. Pablo, en este capítulo, hace una analogía entre Adán y Jesucristo. Como uno vino, de acuerdo a sus acciones, vino a traer algo al mundo. Dijimos que el objetivo de Pablo en este pasaje era llegar a establecer que por la muerte de un hombre se proveyó salvación para muchos, así como por un hombre también se trajo condenación a muchos. Hoy vamos a ver el resto del capítulo 5, donde Pablo continúa presentando esta verdad bíblica ilustrada en esta analogía entre Adán y Cristo. Ahora, su enfoque en esta segunda parte es cómo la vida se convirtió en algo posible para todos los hombres por el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo lo presenta de esta manera: Adán desobedeció, es decir, pecó, y el resultado fue la condenación para todos los hombres. Pero después viene Jesucristo, que obedeció, que fue dado en expiación para redención a todo el que quiera. Fíjese, con Adán no hubo opción, pasó a todos los hombres. Y con Cristo es para aquellos que levanten la mano, es decir, para aquellos que le reconozcan. Vamos a ver hoy 5 áreas esenciales de contraste entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Vamos a ver la primera. Abra su Biblia, por favor, ahí en el capítulo 5, en el verso 15. Y voy a ir explicando cada punto. ¿Están ahí? Amén. Dice, vamos a ver el contraste en efectividad. Este primer contraste es el don de Cristo, el regalo de Cristo, la gracia de Cristo contra la transgresión de Adán, el pecado de Adán. Dice, pero el don
no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, refiriéndose a Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Ahora, como ya lo expliqué, don se refiere a la gracia o el favor de Dios a través de Jesucristo para con la humanidad por esa obra expiatoria en la cruz. Y cuando habla de transgresión, se está refiriendo a ese pecado de Adán y de Eva cuando decidieron desobedecer a Dios, porque fue algo voluntario. Ellos decidieron por su propia decisión, albedrío, desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, al comer del fruto de ese árbol, que no es una manzana, ¿verdad? Yo sé que siempre se ha dicho que Adán se comió la manzana y que por eso los hombres tenemos esto. No, no es cierto, eso no es cierto, ¿sí? No fue una manzana, la Biblia no dice cuál fue ese fruto. Suponemos, creemos que fue ese, exacto. No puedo suponer, porque la Biblia no dice, ¿verdad? Entonces, nomás dice que comieron del árbol del fruto del árbol de la ¿qué? De la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando Adán y Eva hacen esto, Adán se apartó de la instrucción de Dios. Porque, ¿se acuerdan lo que Dios le había dicho? Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Entonces, la consecuencia de ello, en lugar de llegar a ser más como Dios, según Satanás les había prometido, el hombre fue menos como su creador, y no solo eso, que perdió la comunión con Dios. Porque mire, cuando Eva toma el fruto de este árbol y le da a Adán, es porque ellos querían ser como Dios. No podemos olvidar eso. Ese es el móvil, ¿ok? Ese es el móvil. Y qué incongruencia, que lejos de ser más como Dios, fue todo lo opuesto. Porque quisieron ser como Dios sin Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Van a morir. Pero Satanás, el enemigo de Dios, le dice: no vas a morir. Y no solo eso, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y fíjese, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fíjense lo que les vendió Satanás a través de la serpiente. Digo, si tú comes, vas a ser como Dios. Esta es la estrategia que el enemigo sigue utilizando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque siempre pone en nosotros un deseo de alcanzar cosas que Dios dice, todavía no es el tiempo. Pero nosotros ya las queremos. Y entonces eso nos lleva a actuar, y nos lleva a hacer, y nos lleva a decir. Entonces esa estrategia le sigue dando resultados hasta el día de hoy. Es decir, queremos buscar las cosas por nuestros méritos propios y no esperar a que sea Dios el que provea. ¿Sí? El pecado de Adán trajo muerte, pero la gracia de un hombre, Jesucristo, no solo restauró la condición perdida del hombre, sino que revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando todo pecado. Y además, cuando los hombres son redimidos, fíjese qué privilegio, les hace partícipes de la justicia y de la gloria de Dios. Eso es para aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador.
Entonces fíjese, la condenación del pecado de Adán es reversible. La redención que Jesucristo ofrece no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque todos nacemos con ese pecado. Todos los niños, todos los bebés, por muy hermosos que sean, todos vienen con esa semilla de pecado. Y nadie los enseña a ser egoístas, nadie los enseña a ser mentirosos, nadie los enseña, ¿sí?, a pegar. Ya lo traen en la naturaleza. Ya lo traen en la naturaleza. Pero esa naturaleza es reversible si se reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero una vez que uno reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, si fue genuino, si fue auténtico, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Se fija? La diferencia. Esa es reversible. La otra ya no. La otra ya no. Vemos un contraste en alcance. ¿Por qué? Vamos a ver este acto singular de Adán y lo vamos a comparar con este acto singular de Cristo. Dice verso 16. Y con el don, ya dijimos que es el don, con esa gracia, con ese favor de Jesucristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿A quién se refiere? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Es decir, por un solo pecado de Adán, todos los hombres nos volvimos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso dice. Pero el don, pero la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, si hacemos una pequeña diferencia entre el versículo 15 y el 16, Pablo en el versículo 15 se enfoca en el pecado y en el versículo 16 se enfoca en el pecador. Ahora se está enfocando en Adán y vamos a ver cómo contrasta esta diferencia. Dice, un solo pecado trajo el juicio de Dios a todos los hombres. Sin embargo, la gracia o el favor de Dios a través de Jesucristo no solo vino por ese pecado de Adán, sino vino por los pecados de todos nosotros. Un pecado trajo condenación a todos los hombres. Una acción, la de Jesucristo, no solo vino a quitar el pecado de Adán, sino vino a quitarnos todos nuestros pecados. Ahorita cantábamos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, porque estamos haciendo referencia a 2 Corintios capítulo 5 verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando la persona reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, todos sus pecados son perdonados. No porque lo merezca, nadie merecemos nada, no lo merecemos, sino porque Jesucristo, su obra expiatoria en la cruz, es la que nos da ese privilegio y esa bendición. Dice en el verso 19, 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo, estamos hablando de la obra de Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, plural. No solamente el pecado que traemos de generación en generación de Adán, sino también los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué cree usted que es la palabra de reconciliación? El Evangelio. Hablarle a la gente, decirle, mira, por muchos años se ha manejado una versión que no es correcta. ¿Por qué? Siempre se habla de la religión cristiana. No es una religión. El cristianismo que establece la Biblia es una manera de vivir, no es una religión. ¿Y qué es el cristianismo? Reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Reconocer que murió en la cruz para el perdón de tus pecados.
y que es el único que nos puede meter a la presencia de Dios y darnos esa vida eterna. Acuérdese, Cristo y el reino de la vida. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, si usted ya reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que usted es un embajador de Él. Y un embajador es un representante. Y por lo tanto tenemos que actuar de acuerdo a los parámetros que la Biblia establece. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si usted llegó en esta mañana, esa es nuestra oración, que usted se reconcilie con Dios, que entienda que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir, pero que empieza por reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, donde usted le pide perdón por esos pecados y Él viene a morar en su vida para siempre. Eso es nuestra oración para esta mañana. Y si usted está aquí es porque Dios lo trajo para escuchar este mensaje. Porque yo, ¿cómo sabía que usted iba a venir? Yo no sabía. Esto está preparado desde principios de semana. Y luego dice, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién es ese que no conoció pecado? Jesucristo. Y mire la explicación. Jesucristo no traía esta semilla de pecado porque Él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Vino y posó en María. Y de ahí se da. No venía la semilla de un hombre ahí. No venía ese pecado. Ahora bien, pudo haber pecado porque una vez que Él ya tuvo conciencia, la Biblia dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí estaba demostrando que Él era ese cordero sin mancha, como veíamos en el Antiguo Testamento, que tenían que sacrificar a un cordero sin mancha, ¿sí?, para expiación de los pecados del pueblo. Jesucristo vino a hacerlo de una vez y para siempre. Por eso, cuando la persona reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, es solamente una vez. Una sola vez lo tiene que hacer. Y ya, pero tiene que ser genuino, tiene que ser de corazón. ¿Y cómo sé que mi decisión fue genuina? Porque empieza a haber un cambio en mi manera de vivir. Empieza a haber un deseo por querer aprender más de la Biblia. Empieza a haber un deseo por llegar a la reunión y cantarle a Él, porque a Él le cantamos. O sea, no es para nosotros. Y cuando usted escucha que aplaudimos, no es para el grupo. No se confunda. Es para Él. Porque cada domingo nos reunimos a alabarle a Él. Porque la Biblia dice que el único digno de nuestra honra y gloria es para Él. Y a veces vamos y se la damos a los Rayados y a los Tigres, ¿verdad? Pero el principio es aquí. El principio es aquí, para Dios. Para Dios. Entonces fíjese, podemos ver el contraste de alcance entre el pecado de Adán y la obra redentora de Jesucristo. Por Jesucristo es que somos redimidos del pecado y de los pecados. Por eso fíjese, y aquí viene un dato bien importante. En Colosenses capítulo 2 verso 13, la carta de Pablo escrita a los colosenses dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Pero luego, ¿qué dice? Perdonándoos. Esa palabra es importante. ¿Perdonándoos qué? A ver, no sé yo. ¿Qué dice? Todos los pecados. Todos los pecados. ¿Y sabe qué? Esta obra redentora de Jesucristo, para los que hemos accedido a ella, nos dio el perdón de todos los pecados. Y cuando dice todos los pecados, son pasados, presentes y futuros. Es decir, Jesucristo ya nos perdonó aún los pecados que pudiéramos cometer en un futuro. Ya están perdonados.
Porque eso dice, en el verso 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, en el momento en que Jesucristo toma esa acta de los decretos, ese juicio que estaba sobre nosotros, y va y lo clava en la cruz, no hay más. Todo perdonado para los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es bien importante. Por eso les decimos que esto no es religión, que es una manera de vivir. Y usted puede acceder a ella. Y usted puede vivir bajo la gracia de Dios. Esto es importante. Usted y yo hemos sido libertados del pecado y gracias a esa libertad podemos servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a ser honestos, yo no soy mejor que ninguno de ustedes. La verdad, yo no soy mejor que ninguno de ustedes. No, Señor. Soy exactamente igual que ustedes. Y también tengo una naturaleza pecaminosa. Y también peco. Posiblemente la diferencia pudiera ser que un día, el 13 de diciembre de 1994, yo hice una oración sincera de corazón y reconocí a Jesús como Señor y Salvador. Esa pudiera ser la diferencia entre usted y yo. No que yo sea mejor que usted o que yo sea perfecto. Pero ahora soy un pecador arrepentido y perdonado. Dejé de ser un pecador para ser un pecador arrepentido y perdonado. Y entonces, de acuerdo a eso, es que estoy aquí parado, pudiendo enseñar. Porque esa libertad que Dios me ha dado del pecado es para poderle servir a Él. Y por eso es que estoy aquí. Y por eso es que estamos aquí. Vamos a ver el contraste en eficacia. Este es el tercer contraste. El resultado deseado en la acción de Adán y el resultado en la acción de Dios, de Cristo. Dice verso 17: pues, si por la transgresión de uno, por el pecado de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mire qué manera de explicar de Pablo. No deja dudas. Ahí dice quiénes. Por eso le decía, el pecado de Adán, parejo, quieras o no, tú traes el pecado como yo, ¡pum! Pero el acto de Cristo, esa obra redentora, está ofrecida para todos, pero tienes que acceder a ella, es voluntario, el que quiera, y el que no hay problema, ahorita. Porque llegará un momento, dice la Biblia, en el juicio del gran trono blanco, donde los libros serán abiertos, y donde si el nombre de usted o mío no está en ese libro, Dios mismo establece que esas personas serán lanzadas al lago de fuego y azufre por la eternidad, llamada también la muerte segunda. Qué importante. Ahora, tenemos que recordar que Adán y Eva no pecaron porque desearan morir. O sea, no fue como que vamos a tomar del fruto y así nos morimos. Pues no, ese no era el punto, acuérdense, el punto era que ellos querían ser como Dios. Ahí fue donde Satanás se les metió y les dijo, vas a ser como Dios y comes. Y ya vimos que el resultado fue totalmente opuesto. Y no solo eso, sino se hizo evidente que fueron engañados por Satanás. Qué triste porque hoy en día hay miles y millones de personas engañadas
por Satanás. ¿Y sabe con qué argumento? Con la religión. Con la religión, cuando Jesucristo nos vino a liberar de eso también. Jesucristo vino a liberar al pueblo de Israel de toda esa religiosidad que traían. Y es increíble que 2000 años después todavía haya gente viviendo una religión, cuando Jesucristo vino a liberarnos de eso. Fíjense, Génesis capítulo 3, verso 16 al 19. Estamos viendo en el capítulo 3 de Génesis, tenemos la caída del hombre, tenemos la caída de Adán, el pecado de Adán y Eva. Ellos querían ser como Dios y el resultado, miren cuál fue. Dios le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Voy a explicar un poquito algo que todos los matrimonios, todos pasan. Cuando llega la tentación de Satanás a través de la serpiente, ¿a quién llegó? ¿A Adán o a Eva? A Eva. Pero ¿a quién había dejado Dios como la autoridad? A Adán. ¿Qué hizo Satanás? Muy astuto. ¿Esta es la autoridad que tú dejaste? Déjame le doy la vuelta. Y llego por el lado de la mujer. La mujer siempre es susceptible por las emociones. Entonces, va y le presenta ese proyecto. ¿Sí? Y ahí está. Y le llegó bien, porque Adán terminó comiendo. Entonces, cuando Dios está trayendo el juicio al hombre, a la mujer le dice que el hombre se va a enseñorear de ella. Y ese es el contexto y esa es la lucha que viven todos los matrimonios. La mujer queriendo ocupar un lugar que no le corresponde y el hombre queriéndola pisotear. Desde aquí está. Ahí empieza todo. La mujer siempre reclamando que no la tratan bien. Y el hombre, que la mujer no se sujeta. Yo sé que aquí no pasa, pero en otros lugares sí. ¿Verdad? En otros lugares sí. Me han platicado. Pero vean desde dónde viene. Desde el principio, desde el primer matrimonio que Dios estableció. Ahora, Dios no lo estableció así. El hombre decidió y la mujer decidió desobedecer a Dios. Ahí está el resultado. Y luego le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, en vez de obedecer mi voz, que soy Dios, que tú y yo teníamos un trato, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasó? Fíjense, Adán y Eva querían ser más como Dios y resultó que fueron expulsados. Lo contrario. Esa es la realidad de las cosas. Y eso es lo que pasa en nuestro andar diario. Nos afanamos mucho en ciertas cosas y nos olvidamos de Dios. ¿Y qué cree que pasa? Lejos de obtenerlas, cada vez están más distantes. Porque estamos actuando exactamente como actuaron ellos, en el camino opuesto y contrario a Dios. Pero si volteamos nuestros ojos hacia Dios y buscamos las cosas que a Él le importan, entonces dice la Biblia, es una promesa, que todo lo demás viene por añadidura. Ese es el principio. Ese es el principio. Pero fíjese, ahora vamos a hablar de la obra redentora de Jesucristo. Esa sí tuvo el resultado deseado. ¿Por qué? Porque restaura la condición del hombre y aparte introduce el reino de Dios, el reino de la vida eterna. Dice en Juan 10:10, Jesucristo hablando, dice, el ladrón, hablando de Satanás,
No vino sino para hurtar, matar y destruir. Si usted está pasando por un problema en su matrimonio, mire quién es el autor. Vino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. En Juan 5:24, Jesucristo mismo dice: cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios, lo que él dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vea la diferencia de eficacia entre la acción de Adán, que dio pie al reinado de la muerte, y la acción de Cristo, que no solamente establece el reino de la vida, sino que nos da la oportunidad de reinar con Él. Fíjese, va a haber un día donde Jesucristo estará reinando en esta tierra, literalmente. Y todos los que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, la Biblia establece que nosotros estaremos reinando con Él. No me crea. ¿Qué dice la Biblia? Porque aquí lo que Alberto diga sale sobrando. ¿Qué dice Dios? A eso vinimos, a escuchar la Biblia. Bueno, Pablo en ese pasaje de Romanos 5 dice: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 11 y 12 dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Entonces Pablo está estableciendo que los creyentes en Jesucristo reinarán con Él por la eternidad. Y yo quiero decirle algo: vale la pena el sufrimiento por la causa de Jesucristo. Vale la pena. Porque no solo tenemos la vida eterna, sino tenemos la oportunidad de reinar con Él por la eternidad. Vale la pena las situaciones que de pronto nos tocan vivir por haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque le voy a decir una cosa: venir a formar parte del equipo de Dios no quiere decir que no va a haber problemas. Al contrario, yo quiero decirle algo: sus problemas se van a incrementar. No quiero mentirle, pero también quiero decirle otra cosa: de todos y cada uno de ellos el Señor le librará. Esa es la diferencia. Y le voy a explicar por qué. Es muy sencillo. Este mundo, dice la Biblia, está controlado por Satanás. Y nada más usted vea el índice de maldad, ¿no? Vea lo que está pasando. Ahora las autoridades a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Eso dice la Biblia. O sea, no es nada nuevo. La impunidad a todo lo que da. ¿Cierto? No sé, o estoy hablando de otro lugar. No, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos. Es un mundo controlado por Satanás. Y si usted quiere venir a formar parte de la familia de Dios, somos contras. ¿Sí? Digo, es una frase muy usada a últimas fechas, ¿verdad? Se lo echaron por contra, ¿no? Bueno, nosotros somos contras, pero la diferencia es que estamos con el bueno. Estamos con el jefe de jefes, con el rey de reyes, con el señor de señores. Ese es el lado en el que estamos. Entonces no importa la batalla que tengamos que pelear, Dios está con nosotros, y la batalla, la Biblia establece que es de Él. Lo único que tenemos que hacer es venir y dejar nuestra carga en Él.
Eso es lo que tenemos que hacer. Vale la pena el sufrimiento. Queremos ser honestos con usted. Porque no es que no va a tener problemas, sí va a tener. Sí va a tener. Pero de todos y cada uno de ellos, Dios le va a librar. Esa es la realidad. Eso es lo que la Biblia establece. Vamos a ver el cuarto contraste. Vamos a ver la esencia. Verso 18. Dice: así que, como por la transgresión de uno, por el pecado de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, ahí está lo que he estado diciendo, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí hay un punto importante que ahorita lo voy a explicar. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Yo quiero explicar aquí algo. ¿Por qué? Porque si no aplicamos las reglas del estudio bíblico, podemos tener una mala comprensión de lo que dice este versículo. Por ejemplo, una regla de estudio bíblico es entender cada cosa en su debido contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ver que lo que Pablo está haciendo es una analogía entre Adán y Cristo. Entonces, para que esa analogía cuadre, habla de los muchos y de los muchos. ¿Ok? Ahorita lo voy a explicar. Fíjese, dice: como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, ahora de Cristo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que la acción de Cristo está puesta sobre la mesa para todos los hombres, no que todos la tengan, pero está ofrecida para todos. Porque alguien puede tergiversar ese pasaje y decir: ya está, ya me la dio. No. Sí, está ahí, pero tú tienes que acceder a ella reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, porque eso es lo que la Biblia establece. Es decir, no es un universalismo con respecto a este punto. Ahora, otra regla de estudio bíblico: comparar la Biblia con la Biblia. El mismo Pablo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, viene hablando de la importancia de poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Por ejemplo, capítulo 1, verso 16 de Romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? Lea conmigo: a todo aquel que cree. Al que cree. Al que dice: sí, creo por fe, creo que Jesucristo vino a morir en la cruz por mis pecados. ¿Y por qué por fe? Porque ni usted ni yo estuvimos ahí. Pero es cierto, fue real. La Biblia establece que así es. Y cuando habla del Evangelio, ¿a qué Evangelio se refiere? El mismo Pablo lo explica, 1 Corintios. Por eso hay que comparar la Escritura con la Escritura. En 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, ese Evangelio que habla en Romanos, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí viene: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibiste, Pablo? Que Cristo murió, ¿por qué? Conforme a las ¿qué? Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio es: Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz por nuestros pecados, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Dios le levantó de los muertos. Diferente que Buda, diferente que Mahoma y diferente que todos esos. Murieron y no hubo quien los levantara. Jesucristo dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volver a tomar, porque Él es Dios, es el único Dios vivo y verdadero, el cual
predicamos. En el verso 3, en el capítulo 3 de Romanos 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y luego dice, para todos los que creen en Él. Romanos 4, verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí podemos ver la esencia de la obra redentora de Jesucristo. Es para todos, pero es voluntaria de allá para acá. Jesucristo vino a morir por todos nosotros, pero es decisión de usted si accede a esa bendición o no. La desobediencia de Adán trajo condenación, mientras que la obediencia de Cristo produce salvación. Y el último punto de esta mañana, vamos a ver este contraste en cuanto a energía. Romanos capítulo 5, verso 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí es bien importante entender lo siguiente. Dios dio la ley a través de Moisés como modelo de justicia, pero no como un modelo para alcanzar la justicia. Esto es importante, ahorita lo voy a explicar por qué. La ley identifica las transgresiones, de manera que esos actos puedan ser vistos como pecaminosos, logrando con esto que el hombre pueda entender que es un pecador y que tiene necesidad de Dios. Por eso Pablo, el apóstol a la iglesia, dice lo siguiente en Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le dio la ley a Moisés, se la dio como una manera de cómo deben de conducirse, pero entendiendo que necesitan de Dios. Porque vamos a ser honestos, ¿quién puede cumplir con toda la ley? Levante su mano. ¿Usted puede? Usted puede no decir mentiras, usted puede todo lo que la ley dice, cumplir con toda la ley. Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No se puede. Por eso tenemos que acceder a la gracia de Jesucristo. Y en la medida en que yo accedo a la gracia de Jesucristo, es en la medida en que yo busco guardar la ley. ¿Se fija? Pero no es por guardar la ley que yo soy salvo, sino es por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y eso me va a hacer que yo busque guardar lo que la Biblia dice y actuar conforme a lo que la Biblia dice. Ese es el punto. Es un punto medular. Yo, por ejemplo, ve usted un letrero en el parque. No pisar el césped, ¿verdad? Y yo quiero ir allá y el césped es todo esto. Entonces tendría yo que caminar hasta allá para llegar a ese lugar, ¿verdad? Pero como todo buen mexicano. ¿Pero qué dice el letrero? No pisar el césped. Les pongo una mejor y más actual. No maneje y textee. ¿Verdad? No maneje y textee. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos, ¿verdad? Déjeme decir algo. Cuando pisamos el césped y cuando vamos manejando y texteando, lo único que estamos demostrando es nuestra rebelión hacia la autoridad. O sea,
nos está enseñando lo que hay en nuestro corazón. Eso es. Eso nos debe de llevar a decir, necesito de Dios, porque este corazón actúa ya, por naturaleza actúa así. ¿Se fija? Esa fue la razón por la que Dios le dio la ley a Moisés, para que los hombres se dieran cuenta que necesitan de Él, que usted y yo necesitamos de Dios. Y dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque la gracia de Dios no solamente sobrepasa el pecado de Adán, sino todos los pecados de la humanidad. Eso es. Jesucristo quiere tener una relación de amor con usted en esta mañana, permanentemente. El punto es, si usted quiere tener esa relación con Jesucristo, con Dios y con su Santo Espíritu, ese es el punto. ¿Qué va a hacer? Es cierto que el pecado de Adán introdujo la muerte a todos los hombres, y por esto todos los hombres están condenados. Pero también es cierto que la obra redentora de Jesucristo justifica y trae vida a todo aquel que le reconozca como su Señor y como su Salvador. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Si usted no ha accedido a esta gracia, que es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, hágalo hoy. La vida no la tenemos comprada. Entendamos eso. Dios le trajo aquí con un propósito. Des esa oportunidad hoy. Lo que el enemigo quiere, lo que Satanás quiere es que usted salga exactamente igual como entró. No se lo permita. Que no lo engañe como engañó a Adán y a Eva, diciéndoles que iban a ser como Dios si desobedecían a Dios. Perdón, qué tontería. Y lo único que consiguieron fue lo contrario. Esta es la oportunidad que usted tiene. Y si usted ya ha accedido a esa gracia, si usted ya ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, compártala con otros, no sea egoísta. Hablemosle a la gente. La sociedad está en crisis. Necesitan la luz de Cristo. Usted y yo somos responsables de llevar esa luz. Usted y yo somos responsables de llevar esa luz. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos los que sazonamos esto. Es nuestra responsabilidad llevarlo. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Vea todos los acontecimientos a nivel mundial. Vea lo que está pasando. Vea la calidad moral de la sociedad. Vea lo que están haciendo las autoridades, no solamente aquí, en todo el mundo. De eso habla. Las señales en el cielo. Esta tétrada de las 4 lunas. El eclipse solar que viene para el 20 de marzo del 2015. Todo esto es lo que Jesucristo habló. Terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, señales en el cielo. Tenemos todo. A lo mejor usted no ve las noticias, pero es verdad. Es una realidad. Es cierto, está pasando. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo voy a hacer una oración. Si el deseo de su corazón en esta mañana es acceder a esta gracia,
que Dios gratuitamente le ofrece. Yo voy a hacer una oración y quiero decirle que ahí en su mente y en su corazón, si esta es su voluntad, hágala. Nomás recuerde que Dios no va a escuchar o a ver lo que yo voy a decir, porque eso yo ya lo hice. Va a escuchar lo que usted le va a decir ahí en su mente y en su corazón. Yo le invito a que incline su rostro y le diga: Dios Padre, te doy gracias por la claridad que has traído a mi vida el día de hoy. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y te ruego que me des la vida eterna. Toma el control de mi vida a partir de hoy y hasta que tú regreses, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.